Esta sería la ampolla mayor, esta es la menor porque es accesoria. ¿Dónde? En la segunda porción del duodeno. Aquí importante, ¿qué más? Secreta insulina, glucagón. Vamos a ver la parte endocrina, porque hay otra parte, exócrina, ¿no? Porque es una glándula mixta. El exócrino lo vamos a dejar de lado. Vamos a ver acinos cero mucosos a este nivel, y la parte endocrina se referencia a los islotes de Langerhans, ¿no? Miren, hay diferentes tipos de células. Una, las células beta producen insulina que regulan la utilización de la glucosa y reduce la glucemia. Las alfa, como marcan a nivel del islote, ¿no? Hay una marcación a nivel del islote, donde estas producen una glucogenólisis en el hígado, lo que eleva la glucemia. Las delta producen una inhibición y liberación de la insulina como del glucagón. Los péptidos pancreáticos estimulan las enzimas gástricas e intestinales y inhiben la motilidad intestinal. Y las D1 sintetizan el polipéptido intestinal vasoactivo, que es el BIP, vasoactivo intestinal péptidos, ¿no? Que producen la glucogenólisis e hiperglucemia. Células enterocromafines sintetizan la serotonina y son el origen de los tumores pancreáticos. Esto ya sabemos de diabetes, ¿no? Diabetes. Tenemos que saber las 5P en cuanto a la clínica: polidipsia, polifagia, poliuria. El otro es pérdida de peso y termina con parestesias o prurito, ¿no? Entonces, en cuanto a la clínica, pero hay complicaciones, ¿no? La principal, nefropatía diabética, terminal, ceguera, glaucoma, amputaciones como es el pie diabético. Puede producir infarto agudo del miocardio, ACV, ¿no? Entre otras patologías. Va a haber una hiperglucemia causada por defectos de la secreción de la insulina, acción de la insulina o de ambas. Este es el diagnóstico de ADA. Esto lo hemos visto desde SEMI, ¿no? Pero nos enfocamos en dos, de tipo 1 y de tipo 2. La de tipo 1, sabes que es inmunitaria, pacientes menos de 20 años, menos frecuente, un 5 a 10%. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Destrucción de las células beta por una deficiencia absoluta de la insulina, a diferencia de la de tipo 2, que es más frecuente. Estas son insulinodependientes, ¿no? La de tipo 2, vamos a ver que hay una obesidad en el 80% de los casos. Vamos a ver que hay una resistencia periférica a la acción de la insulina y una respuesta secretoria inadecuada, más frecuente en el 95% de los casos, y se ve un 80% de los pacientes con sobrepeso. Aquí hay una clasificación: la de tipo 1, la de tipo 2. Vamos a ver que puede haber alteraciones asociadas, ¿no? Como acromegalia, síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo, el feocromocitoma, que lo vamos a ver a continuación, infecciones, entre otros. En cuanto a la clínica, ya les he dicho, ¿no? Vamos a ver directo a la microscopía. ¿Qué es lo que vamos a ver en la diabetes de tipo 1 a diferencia de la diabetes mellitus de tipo 2? En la de tipo 1 vamos a ver reducción en el número y tamaño de los islotes. Ven que están un poco atróficos, hay una destrucción en parte y veo mucha inflamación. La evolución es rápida en la mayoría de los islotes, son pequeños, poco visibles, y vamos a ver signos de insulinitis. Vamos a ver un denso intrainflamatorio, linfoplasmocitario, ¿no? Y más que todo van a ser linfocitos T. A diferencia de lo que vemos en la diabetes de tipo 2, vamos a ver una reducción ligera de los islotes, y aquí no se llega a apreciar muy bien, pero si ponemos atención, aquí veo depósitos amiloides, ¿no? El data no acompaña mucho, ¿ok? Pero aquí veo un poco de esos depósitos amiloides que son característicos alrededor de los capilares, y eso se ve en las fases avanzadas donde los islotes pueden estar obliterados, disminuidos de tamaño, produciendo así una fibrosis. Ahora, en la del recién nacido, ¿qué es lo que vamos a ver? Aumento en el número y tamaño de los islotes, y los recién nacidos no diabéticos de madre diabética. Probablemente los islotes fetales sufren una hiperplasia en respuesta a la hiperglucemia materna. Entonces aumentan en el número, ¿ok? Complicaciones: retinopatía, cataratas, glaucoma, nefropatía diabética,
pueden producir hipertensión, aterosclerosis. Esta aterosclerosis a nivel del pie, vamos a ver necrosis gangrenosa, puede haber estrogos, que sería ACV, ¿no? Infarto agudo, ACV, accidente cerebrovascular o infarto agudo de miocardio, ¿no? Nefropatía diabética. Vamos a enfocarnos en las lesiones que afectan a nivel del glomérulo. Va a haber lesiones vasculares renales, principalmente la obliteración, la aterosclerosis, puede haber una infección de por medio, una pilonefritis, incluso papilitis necrosante. Esto es importante porque hay una necrosis a nivel microscópico, ¿okay? La más frecuente a nivel de riñón, esta es una imagen ya a nivel una micrografía, ¿no? Microfotografía electrónica, mayor aumento. Vamos a ver la membrana basal, que esta está engrosada, ¿no? Este es el podocito, esta es la luz, el espacio urinario. Vamos a ver el engrosamiento de la membrana. Y aquí esto se realza con la tinción de ácido periódico de Schiff, ¿no? La cual le da ese engrosamiento de la pared. Esos son los cambios a nivel del glomérulo. Comienza a los 2 años del inicio de la diabetes de tipo 1 y a los 5 años va aumentando un 30%, ¿no? Después, más que todo en pacientes menos de 20 años. Y eso se enfatiza con esta técnica de ácido periódico Schiff, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Una esclerosis mesangial difusa, que puede formar estas nodulaciones difusa en este sector, no forma nada, pero puede haber nodulaciones. Estos son los ovillos, nódulos acelulares, que igual se enfatizan con ácido periódico de Schiff, ¿no? Va a una expansión progresiva del mesangio, una leve hiperplasia mesangial, y de esa manera vamos a ver un deterioro de la función renal, ¿no? ¿Qué más? Son positivos, esa matriz ovoide, esféricos. Va a haber una mesangiolisis, alteración en la interacción del anclaje entre los capilares y los ejes mesangiales, formación de microaneurismas capilares. En el riñón puede sufrir isquemia como consecuencia de estas lesiones glomerulares, ¿no? A nivel de la arteria también, atrofia tubular, fibrosis, y por ende va a haber una reducción de tamaño, atrofia, ¿no? Hasta ahí es páncreas, ¿no? Ahora vamos a ver lo que sería la parte de la suprarrenal, que es un poco más larga. No se olviden que hay páncreas exócrino, eso hay que ver quién va a dar, ¿no? Vamos con glándulas suprarrenales. Entonces esto ya es un poco más arduo, ¿ya? Entonces empecemos. Son órganos endocrinos pares por encima del polo superior de los riñones. Se divide en la parte de la corteza, que sería esta, todo esto es la corteza, y esta parte inferior hace referencia a la médula, ¿no? Hay 3 estructuras. Uno, la zona glomerular, como su nombre indica, forma unos glomérulos, la capa fasciculada, que abarca un 75% de toda la corteza, y el restante asociada a la capa reticular, ¿no? Cada capa produce esteroides diferentes, ¿no? Como los glucocorticoides producen cortisol, más que todo a nivel de la zona fascicular, menos en la zona reticular, los mineralocorticoides, aldosterona en la zona glomerular, esteroides sexuales, estrógenos y andrógenos, ¿no? Y vamos a ver las células cromáfines que producen catecolaminas, es la parte neuroendógena. Aquí vamos a dividir las aguas en lo que sería un suprarrenalismo, va a haber una hiperfunción de la glándula, y la otra contraparte, una hipofunción de la glándula, una insuficiencia córtico-suprarrenal. Y vamos a ver que abarcan 3 tipos de enfermedades características. La más conocida, síndrome de Cushing. Les encanta preguntar síndrome de Cushing cuando es hiperfunción. Y de la hipofunción, enfermedad de Addison, ¿ok? Entonces vamos a desglosar cada una de estas enfermedades. Vamos a empezar con el síndrome de Cushing, más conocida, ¿no? Es un conjunto de síntomas diversos debido a un exceso en la producción de los glucocorticoides por la corteza suprarrenal o por la administración mantenida de glucocorticoides de manera exógena, ¿no? Entonces, algunos son dependientes de la ACTH, ¿no? Pueden producir adenomas, hiperplasia,
un ACTH ectópico, una producción de la hormona ectópica debido a tumores neuroendocrinos, esos benignos, malignos o ocultos, ¿no? Puede haber una independencia del ACTH, igual en adenomas, carcinomas a nivel de la suprarrenal. Eso lo vamos a ver, lo vamos a desglosar cada uno de estos. Empecemos. En cuanto a la patogenia, causa el desecho de manera exógena, glucocorticoides, entonces, que producen un síndrome de Cushing iatrogénico, de larga data, abuso de glucocorticoides, ¿no? Que produce la elevación, la estimulación a este nivel, causas endógenas, ¿no? La ACTH dependientes y ACTH independientes, eso lo vemos. Pueden ser de manera exógena, ¿no? Iatrogénica, entonces ingiere el paciente esteroides de manera crónica, entonces como hay una estimulación hormonal, ya va a haber una atrofia de la glándula suprarrenal, no va a ser por qué va a trabajar si ya recibe la hormona, entonces las células disminuyen el tamaño, atrofia suprarrenal, esa es la iatrogénica. Puede haber la paraneoplásica, ¿no? Ante un cáncer de pulmón, ¿no? Estimula al ACTH y incrementa el cortisol. Va a haber una hiperplasia de la glándula suprarrenal. Secundaria, ¿no? Cuando hablamos de los adenomas hipofisiarios, ¿no? Sabemos que en la hipófisis, ya hemos llevado a hipófisis, si hay un tumor, ¿no? Un macroadenoma a nivel de la hipófisis, este va a estimular la ACTH de manera indirecta, produciendo una hiperplasia suprarrenal que induce el cortisol, ¿no? Entonces, la forma hipofisiaria es la más frecuente, 70% de los casos de manera endógena, enfermedad de Cushing, en mujeres, 4 veces mayor, adultas jóvenes también, y se produce por un micro o macroadenoma hipofisiario productor de ACTH. Macroadenomas adyacentes producen una hiperplasia de células corticotropas sin un adenoma definido. Y también glándulas suprarrenales, grado variable, va a haber una hiperplasia, ¿no? Lo que les decía, hay un aumento en el número que produce la producción de cortisol. Secreción ectópica, cuando no son hipofisiarios, ¿no? Entonces, pueden ser por carcinomas. ¿Cuál? El carcinoma microcítico pulmonar produce esos síndromes paraneoplásicos, ¿no? Síndromes paraneoplásicos que elevan la ACTH. Más que todo en hombres, 50 a 60 años, ¿no? Más posible el cáncer de pulmón, entonces va de la mano a diferencia de lo que sería el adenoma hipofisiario, predominio sobre el sexo femenino. Y también cuando hay un síndrome de la glándula suprarrenal, va a haber una hiperplasia cortical bilateral, produciendo un rápido deterioro del paciente que impide el aumento de la glándula, ¿no? Entonces vemos de esta manera, síndrome de Cushing suprarrenal, puede haber un aumento debido a un tumor, produciendo atrofia y posteriormente una hiperplasia de cortisol, ¿no? Eso sería con el síndrome de Cushing. Ahora, neoplasias suprarrenales primarias, puede ser el adenoma suprarrenal, un tumor primario benigno que induce la ACTH, ¿no? O puede haber su contraparte, los malignos, un carcinoma suprarrenal menos frecuente, 5% de los casos. Entonces vamos a ver que hay una elevación del cortisol, descenso de la ACTH, también el carcinoma cortical, va a haber un hipercortisolismo intenso y va a haber mutaciones. ¿Cuáles? De la beta-catenina, mutaciones inactivadoras del P53, del MEN1, que eso lo vamos a ver a continuación, los tumores neuroendocrinos múltiples, ¿no? El MEN1 ya está asociado a las 3P, ¿no? Va a inducir a la pituitaria, páncreas, ¿no? Y paratiroides, ¿no? Hiperplasia cortical primaria, hiperplasia suprarrenal macronodular, que eso lo vamos a ver, que son más de 1 centímetro, entre otros, ¿no? Ya en la microscopía, ¿qué es lo que tenemos que buscar? A nivel de la hipófisis va a haber estos cambios hialinos de Crook. Eso se enfatiza con queratina, porque producen haces hialinos, ¿no? De queratohialina que si nosotros realizamos inmunohistoquímica para la ACTH, va a marcar las células que estimulan la hormona. ¿De qué manera van a marcar? De una tinción amarronada intensa, citoplasmática,
¿no? Ojo, por eso se los he colocado en rojo, ¿no? Va a haber lesiones de igual manera a nivel de la glándula suprarrenal. ¿Cómo van a ser las células? Citoplasma granular basófilo, homogéneo, apálido. En este caso es la inmunohistoquímica, aquí no podemos apreciar eso. Pero estos filamentos de queratohialina se puede ver con una inmunohistoquímica de queratina, ¿no? Entonces, en cuanto a la morfología, tienen formas papilares, eso ya les he mencionado, citoplasma en haces hialinos, apariencia de células de Diana. Las células Diana son como las células, por ejemplo, que tienen una porción blanca en el interior, ¿no? Como si fuera tiro al blanco. Esa sería la célula Diana, ¿no? Que marca alrededor. Y la inmunohistoquímica para citoqueratina, que marca esos haces hialinos, ¿no? A nivel del citoplasma. Eso es lo que tenemos que buscar en el síndrome de Cushing. ¿Qué otras causas? Hemos visto que puede ser exógena, entonces que produce atrofia, no va a tener la necesidad de la glándula de producir la ACTH. Va a haber atrofia cortical bilateral, ¿no? Falta de estimulación de la zona fascicular y reticular por la ACTH ya de manera exógena. Endógena, suprarrenal, hiperplásica, neoplasia cortical, hipercortisolismo endógeno que produce hiperplasia y neoplasia cortical. Hay diferentes causas: atrofia cortical, hiperplasia difusa, hiperplasia macronodular o micronodular, adenocarcinoma y los adenomas. Y aquí tenemos las tres, ¿no? Entonces, vamos a ver una hiperplasia difusa, macronodular, micronodular. Vamos a ver las características macro y micro de cada una, ¿no? Si digo hiperplasia difusa, va a haber un aumento de manera, no va a adquirir una forma, ¿no? Entonces, aumento en el peso, 30 gramos, a nivel de la corteza, claramente, porque todavía no vemos la médula, ¿no? Hay un engrosamiento difuso, porque aquí yo veo lo que sería normal, ya una hiperplasia ya difusa a este nivel. En cuanto a la microscopía, corteza hiperplásica a nivel de la zona reticular, pobre en lípidos, células eosinófilas compactadas, zona exterior de células vaculadas, rica en lípidos, por eso le da esa coloración un poco más amarillenta. A diferencia de la hiperplasia macronodular, vemos que forma pequeñas lobulaciones, ¿no? Características múltiples, por eso el nombre. Va a haber una sustitución completa de los nódulos prominentes a nivel de la corteza, y estos son de mayor tamaño, son hasta 3 centímetros. Células ricas y pobres en lípidos, va a haber una mezcla entre ambas que no va a ser tan amarilla a la anterior. Y por último, la hiperplasia micronodular ya es todo lo contrario, ¿no? Donde vemos estos nódulos negruzcos. Van a ser micronódulos oscuros, amarronados a negros, de menor calibre, menos de 1 centímetro, menos de 0,3, ¿no? milímetros, menos de 1 centímetro, zonas interpuestas atróficas con pigmentos de lipofusina. Entonces, coloración ilustre. Esas son las tres características de los tres tipos de enfermedades que son ACTH dependientes, ¿no? Vamos a ver a los de ACTH independientes. ¿Cuál es el carcinoma córtico suprarrenal primario? Que es una lesión maligna. Carcinoma es una lesión epitelial, nace del epitelio, estas células malignas, funcionantes o no funcionantes. También los adenomas, más amarillos, redondeados, cápsula delgada. Los carcinomas van a ser más grandes, pueden originarse de los adenomas, masas no encapsuladas, y aquí veo múltiples, ¿no? Vean el tamaño de la glándula va a ser mayor, ¿no? Hasta 300 gramos. Características anaplásicas, displásicas. En cuanto a la clínica, esto ya lo saben, ¿no? Esto es diseño. Vamos a ver un paciente con obesidad centrípeta en el 95% de los casos. La fase plétora, ¿no? Que hace referencia a esa coloración, esa congestión vascular, facial, ¿no? Cara redonda, cara de luna llena, ¿no?
líbido disminuido, piel fina, que produce esas estrías violáceas, ¿no? Produce hirsutismo, y aquí veo debilitamiento de la piel, por eso va a haber equimosis, ¿no? Equimosis, entre otras enfermedades. Esas son las estrías violáceas, ¿no? Vamos con el hiperaldosteronismo. Es un grupo de trastornos relacionados caracterizados por una secreción excesiva crónica de la aldosterona, puede ser primario o secundario, a causa no suprarrenal. Primario, ¿no? Hay de tres tipos: el hiperaldosteronismo idiopático bilateral, la neoplasia córtico-suprarrenal y la hiperplasia hiperaldosteronismo familiar, ¿no? Eso lo vamos a ver, lo van a desglosar después, no es muy importante, ¿ok? Por un factor tiempo quiero ver si llegamos o no. La producción autónoma excesiva de aldosterona, ¿qué es lo que vamos a ver? Hipertensión. Supresión del sistema renina-angiotensina, disminución de la actividad de la renina plasmática, ¿no? Y el secundario, va a haber una liberación de la aldosterona regulada por la actividad del sistema renina-angiotensina, ¿no? Aldosterona. Consecuencia de un exceso en la secreción de la aldosterona, secundario una excesiva producción de la renina con o sin hipertensión. ¿Qué es lo que vamos a ver? Aumento en la concentración de la renina plasmática debido a un descenso de la perfusión renal, ¿no? Por eso es secundario, porque aquí ya afecta a otro órgano. ¿De qué manera? Nefroesclerosis arteriolar, ¿no? Estenosis de la arteria renal. Entonces, de esa manera va a haber un aumento de la renina. Lo que conduce a ¿qué? Hipovolemia, ¿no? Arterial, edema. Esto se ve en insuficiencia cardíaca congestiva, en la cirrosis y un síndrome nefrótico. También en embarazadas, porque hay un aumento del sustrato de la renina plasmática inducido por los estrógenos. ¿Qué es lo que vamos a ver en la microscopía? Hay que ver si son primarios, por ejemplo un adenoma, ¿no? Entonces van a ser lesiones bien delimitadas, pequeñas, menos de 2 centímetros. Adeno porque forma luces, ¿no? Aquí este es más sólido, en este caso. Pero al ser una glándula, incluye este grupo, o más, que es benigno, ¿no? Entonces, más que todo en mujeres, entre la cuarta y quinta década de la vida, lesiones escondidas dentro de la glándula, el corte va a ser amarillo brillante. Eso sería, vamos a ver, inclusiones citoplasmáticas, que esos son los cuerpos de espironolactona tras el tratamiento de este antihipertensivo. También se ve, ¿no? No hay supresión de la secreción de la ACTH, de la corteza adyacente y de la glándula contraria no está atrófica, que eso lo diferencia del hiperaldosteronismo idiopático bilateral, ¿no? Porque ambas están afectadas, ¿no? Vamos a ver una hiperplasia difusa, focalizada, las células similares a la zona glomerular, forma de cuña, va a haber una extensión periférica hacia el centro y un aumento en el tamaño, que es leve, ¿no? Descartar un adenoma córtico suprarrenal como causa secundaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver células monomorfas, algunas con citoplasma amplio, claro, muy vascularizado, ¿no? Y la característica, vamos a ver la cromatina, cómo es granular, ¿ok? Cuanto a la clínica, hipertensión secundaria, causa identificable, una hipopotasemia. Para el diagnóstico, cociente entre la concentración plásmica de la aldosterona en relación con la actividad de la renina plásmica elevada. Ahora, si esta sale positiva, se realiza la prueba de supresión aldosterona que confirma el diagnóstico. El tratamiento, dependiendo de la causa, si es un adenoma, la resección del mismo. Una hiperplasia bilateral, puede ser no quirúrgico y producir antagonistas de la aldosterona para la espironolactona, ¿no? Entonces, de esa manera se llega a tratar. Vamos a otra afección, los síndromes adrenogenitales, ¿no? Entonces va a cambiar dependiendo del sexo, ¿no? Anomalías de la diferenciación sexual, vamos a hablar de la virilización o la feminización en los pacientes. Causas, trastornos gonadales primarios, diversos trastornos suprarrenales primarios. Entonces hay que ver a nivel de la corteza que va a haber un aumento en la secreción de la
espiandrosterona y la androstenodiona, ¿no? Que convierten la testosterona a nivel de los tejidos periféricos. La ACTH regula la formación suprarrenal de los andrógenos. El exceso debido al síndrome puro, ¿no? De los adrenogenitales, un componente de la enfermedad de Cushing. Causas suprarrenales, neoplasias córtico-suprarrenales, hiperplasia suprarrenal congénita, y vamos a ver que va a haber alteraciones, ¿no? A nivel de la piel, grasa, aparición de acné, la voz cambia, ¿no? Va a haber hirsutismo en las mujeres, aumento del vello púbico, ¿no? Normalmente debería ser triangular, se vuelve más romboide, ¿no? Entonces, esas características hay que ver, ¿no? Vamos a ver neoplasias córtico-suprarrenales asociadas a la virilización. Una de estas, los carcinomas, neoplasias malignas, secretoras de andrógeno, asociados a un hipercortisolismo. Puede haber un síndrome mixto. Vamos a ver la hiperplasia suprarrenal congénita. Vamos a ver metabolopatías hereditarias autosómicas recesivas, deficiencias de la enzima concreta implicada en la biosíntesis del cortisol. Vamos a ver deficiencia de la 21 hidroxilasa que produce mutación del CYP21A2, ¿no? Más frecuente, un 90%. Y vamos a ver tres síndromes diferenciados. Uno, el más frecuente, el adrenogenitalismo con pérdida de sal. 2, el adrenogenitalismo virilizante simple, que es el síndrome adrenogenital virilizante simple sin pérdida de sal, a diferencia del anterior. Y el tercero es no clásico, que va a ser virilización suprarrenal tardía, entre los más importantes. En cuanto a la morfología, hiperplasia suprarrenal bilateral, aumenta el tamaño hasta 10 a 15 veces más. Suprarrenal, la corteza suprarrenal va a estar engrosada, nodular, al corte amarronada. Va a haber depleción de los lípidos y en la microscopía células proliferativas compactas, eosinófilas, sin lípidos. Y vamos a ver células claras, como lo hemos visto previamente, ¿no? Entonces, esa sería la parte de la hiperfunción, de un hipersuprarrenalismo. Ahora la contraparte, una hipofunción de la glándula. Entonces, vamos a ver una insuficiencia córtico-suprarrenal aguda primaria. ¿Cuáles van a ser las características clínicas? Son personas con insuficiencia córtico-suprarrenal, produce una crisis, se precipita por cualquier tipo de estrés, requiere un aumento inmediato de la secreción de esteroides para mantener la homeostasis, el equilibrio. Los pacientes, para el tratamiento del glucocorticoide exógeno, si sabes que hay una insuficiencia, requiere el corticoide de manera exógena, entonces de esa manera contrarresta, ¿no? Puede haber hemorragia suprarrenal masiva que produce daño a nivel de la glándula suprarrenal. ¿De qué manera? Más que todo en los neonatos, posparto prolongado, difícil, producen traumatismo y de esa manera hipoxia. O pacientes con tratamiento de anticoagulación intravascular diseminada, infarto hemorrágico de la suprarrenal. Eso se ve en el SID, ¿no? Complicación, infección bacteriana, que eso lo vamos a ver con el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, el cual es mortal, ¿no? Como se ve a continuación, a nivel de la piel, exantema purpúrico difuso, ¿no? Los pacientes están morados, azulados, es muy frecuente, y eso se debe a una infección bacteriana por la Neisseria meningitidis, entre otras bacterias menos frecuentes. Va a haber una hipotensión progresiva rápida que conlleva a un shock circulatorio, y lo que les decía, el SID, la coagulación intravascular diseminada. ¿Cómo se vería? Vamos a ver esa púrpura generalizada a nivel de la piel, y eso se ve, a nivel de la microscopía de esta manera, ¿no? Una hemorragia excesiva, vamos a ver, y coágulos endoluminales. Hay una pérdida arquitectural de la corteza, si ustedes se dan cuenta, esta es la zona fascicular, principalmente la porción apical,
¿no? Va a haber una destrucción a este nivel por un exceso, una extravasación eritrocitaria, coágulos en todos los vasos. Y eso se debe a una siembra bacteriana, ¿no? Pequeños vasos suprarrenales, la coagulación, disfunción endotelial. Entonces, de esa manera va a haber una inflamación de por medio, aguda, ¿no? Glándulas suprarrenales se convierten en sacos de sangre coagulada. En la histología, lo que les he mencionado. Ahora, el tratamiento, antibiótico-terapia, ¿no? De esa manera se puede tratar al paciente, ni bien se lo diagnostica, si no, se llegan a morir, ¿no? Vamos con la siguiente, enfermedad de Addison. Igual, importante, es un trastorno infrecuente causado por la destrucción progresiva de la corteza suprarrenal. Vamos a ver manifestaciones clínicas no aparentes en el 90% de la corteza comprometida, mayor frecuencia en pacientes de tez blanca y mujeres, y puede haber varias enfermedades asociadas como los linfomas, amiloidosis, sarcoidosis. Aquí clave poder identificar la pigmentación a nivel de la mucosa, va a haber pigmentación a nivel de los codos, va a haber máculas blanquecinas a nivel de la piel, y eso se ve en la mayoría de los casos, ¿no? ¿A qué se debe? Solamente lo vamos a mencionar. Una suprarrenalitis autoinmunitaria, la más frecuente, puede estar asociada a una tuberculosis y al VIH-Sida, fase terminal, ¿no? Menos de 200 cargas. O, por último, metástasis. ¿De qué? Cáncer, pulmón y mama, ¿ok? Puede haber causas genéticas, hipoplasia suprarrenal congénita, enfermedad infrecuente ligada al cromosoma X, mutación del gen ROB1 y mutación del gen ABCD1. ¿Cómo se va a ver en la microscopía? Esto ya lo hemos visto, en pulmón seguramente, ¿no? Entonces, al ser una etiología tuberculosa, vamos a ver granulomas, ¿no? Vamos a ver una inflamación crónica granulomatosa con células gigantes multinucleadas tipo Langhans, ¿no? ¿Por qué van a ser de tipo Langhans? Porque las células, los núcleos se disponen en forma de herradura, ¿no? En forma de C. Y si eso realizamos la tinción de Ziehl-Neelsen, vamos a ver la positividad del bacilo, ¿no? Este sería el bacilo, que se tiñe de una coloración magenta, ¿no? Una cruz sobre 3, porque solo veo uno, ¿no? Entonces, en cuanto a la clínica, comienzo insidioso, manifestaciones iniciales, debilidad progresiva, fatiga rápida, trastornos digestivos como es la anorexia, náuseas, vómitos, pérdida de peso, diarrea, hiperpigmentación en zonas expuestas, zonas de presión como son los codos, ¿no? Hiperpotasemia, hiponatremia, depleción del volumen y hasta hipotensión, ¿no? Vamos, ahora secundaria, ¿no? Una insuficiencia córtico suprarrenal secundaria. Entonces, cuando hablamos de secundaria, ya no hablamos de la suprarrenal, nos enfocamos en la hipófisis, ¿no? Vamos a ver una alteración a nivel del hipotálamo e hipófisis, puede haber metástasis y radiación, lo que produce una disminución del ACTH, ¿no? Porque una la estimula a la otra, ¿no? Administración prolongada de glucocorticoides exógenos, una iatrogénica, ¿no? No hay una hiperpigmentación a diferencia de la anterior, caracterizada por una secreción de la deficiencia de cortisol y andrógenos, síntesis normal de la aldosterona. No va a haber una hiponatremia, no va a haber una hiperpotasemia a diferencia de la anterior, deficiencia del ACTH aislada, algunos como componentes de un panhipopituitarismo asociado a múltiples deficiencias de las hormonas atróficas, ¿no? Entonces, cuanto a la morfología, el tamaño de la glándula suprarrenal, poco o muy reducido, ¿ok? Porque no va a haber una estimulación secundaria. Las glándulas pequeñas, aplanadas, de color amarillo, corteza reducida a una cinta delgada a nivel de la zona glomerular y de la zona de la médula va a estar normal. Solo hay una afección a nivel de la corteza. Vamos a hablar de neoplasias ahora, córticos suprarrenales a nivel de la corteza.
porque puede haber neoplasias a nivel de la médula. Frecuencia, más que todo adenomas, carcinomas, igual en el sexo, más que todo en adultos, en niños va a haber una predilección sobre los carcinomas, las lesiones malignas, más que todo esporádicas, y va a haber síndromes familiares asociados. El primero, el síndrome de Lee-Franeomen, mutación de la línea germinal del P53, y el síndrome de Beckwith-Wiedemann, el cual afecta al gen que codifica la IGF-2, ¿no? Los adenomas funcionantes se asocian a un hiperaldosteronismo y al síndrome de Cushing, los carcinomas más asociados a una neoplasia virilizante, ¿no? Entonces, de esa manera, vamos a ver lesiones que pueden ser adenomas. Miren, la médula está conservada, hay una afección a nivel de la corteza. Al ser un adenoma, la lesión va a ser encapsulada, bien delimitada, nodular, ¿ok? Todo lo que les he dicho, más de 2 centímetros a nivel de la corteza, superficie de una coloración amarillo, amarronada, y en la microscopía vamos a ver las características de estas células que pueden tener una tipía neuroendocrina, ¿no? Hemos visto que tienen esa cromatina granular, ¿no? Algunas de estas vaculadas, como serían estas dos, esta también. Entonces el Ki-67 va a estar bajo el índice de proliferación nuclear, ¿no? De mitosis, de división celular, va a estar bajo. Y algunas de estas expresan el factor de esteroideos, ¿no? Que inhiben la alfa, ¿no? Hay una inhibina alfa, diré. ¿Qué más? A diferencia de lo que vemos un carcinoma, ya vamos a ver una lesión maligna, mal delimitada, zonas de necrosis, ¿no? Negruzcas, amarronadas, infiltración, no solamente a nivel de la corteza, ya veo una infiltración a nivel de la médula, ¿no? Esto es una sección, ¿no? Están seccionados justamente ese corte mariposa, ¿no? Que se ve. Entonces, mal delimitado. A diferencia del anterior, ya vemos una clara atipía, ¿no? Vamos a ver células binucleadas, mayor pleomorfismo nuclear, la cromatina igual, granular, nucleolo evidente, ¿no? Y las células son de mayor tamaño, son pleomórficas a este nivel, ¿no? Y el Ki-67 va a estar elevado. Vamos, ya hemos visto la parte de la corteza, vamos a ver la parte de la médula, ¿no? Aquí clave el feocromocitoma, les encanta preguntar, ¿ya? Entonces, empecemos. Formada por células cromáfines y células de sostén, que son estas, ¿no? Las células cromáfines. Y vamos a ver también las células granulares, simpáticas, va a haber vasos dilatados, ectásicos, fuente principal, catecolaminas que producen adrenalina y noradrenalina. Enfermedades más importantes son las células cromáfines, que de ahí sale el feocromocitoma, y de las células neurales que salen los tumores neuroblásticos, ¿no? El primero, aquí clave, la regla del 10% son suprarrenal, 10% de los feocromocitomas suprarrenales esporádicos son bilaterales, 10% son malignos con presencia de metástasis, 10% no están asociados a una hipertensión, ¿no? Neoplasia de células cromáfines secretoras de catecolamina. 25% son portadoras de la mutación de la línea germinal oncógena, y vamos a ver una afectación en la macroscopía ya a nivel de la médula, ¿no? Y veo parte de la corteza indemne, ¿no? A este nivel. ¿Qué más? Entonces, les he dicho circunscritas, pequeñas. En la histología, aquí vemos una afección, miren la corteza, ¿cómo está? Hay una afección ya a nivel de la médula. Vamos a ver áreas hemorrágicas, ¿no? Un parénquima heterogéneo, ¿no? Tiene áreas más oscuras. Y aquí clave las células de cell valley, ¿no? En la microscopía. Vamos a ver las células con citoplasma amplio o sinófilo, la cromatina granular, ¿no? Que presenta ya esas características ya de
que esos gránulos tipo sal y pimienta, ¿no? Característicos. Aquí se ven los gránulos tipo sal y pimienta. Vamos a ver gránulos blancos asociados a la sal, no, por eso es tipo sal, y estos son de tipo pimienta. Ya una imagen, ya a una microfotografía, ¿no? Con el microscopio electrónico a mayor aumento. Y estos, si nosotros realizamos inmunohistoquímica, van a ser cromogranin A y sinaptofisina A positivo, ¿no? Y eso es en la mayoría de los tumores neuroendocrinos. ¿Estás bien? Sí, sí. Siento que estás sufriendo, mami. Escucha, se está desnucando así. No, ¿Estás bien? sí. Ah, ya. Dime nomás, puedes ir nomás No, doctor. al baño. No. ¿Sí? Claro, pues es que si se me muere a mí, ¿quién es el responsable? Yo, pues, ¿no? Si se muere afuera Si no fuera pasa así, nada. hubiera muerto un miércoles, doctor, en la clase práctica. Pero puedes, pues, morirte, no hay problema. Finges tu muerte también. Premio o castigo. No, no sé, ya depende de vos. Vamos. La cosa es que no te preocupes. En cuanto a la clínica, ¿qué es lo que vamos a ver? Hipertensión, 90% de los casos, 2/3 sufren episodios paroxísticos asociados a taquicardia, palpitación, cefalea, sudoración, temblor, sensación de temblor. El diagnóstico, vamos a ver un aumento en la secreción urinaria de catecolaminas libres y de sus metabolitos. El tratamiento depende, ¿no? Benignos, aislados, va a ser el tratamiento quirúrgico, y hay que dar pre e intraoperatorio bloqueantes adrenérgicos, ¿no? O lesiones multifocales. Ya el tratamiento tiene que ser farmacológico para inhibir la hipertensión, ¿no? Hipertensión, temblor, palpitaciones, ansiedad. Vamos, y culminamos con esto, con los síndromes neuroendocrinos múltiples, que pueden ser de 3 tipos. El primero, les he dicho, MEN1, las 3P, pituitaria, adenoma de pituitaria, paratiroides, una hiperplasia y tumores pancreáticos, ¿no? En el primero, vamos a ver que estos síndromes neuroendocrinos son un grupo de enfermedades hereditarias con lesiones proliferativas múltiples que van desde hiperplasia, ¿no? Aumento en el número, adenomas y a tumores benignos o malignos, ¿no? Como es el carcinoma medular en la tiroides en el MEN2A, ¿no? Y en el 2B. ¿Quién está con su radio? A ver. ¿Quién es? ¿Orozco? ¿Quién es? ¿Quién es Grevi? ¿Qué haces, Grevi? A ver, está bien el partido, a ver. No hay partido. ¿No hay partido? ¿Qué clase pues tiene? ¿Y es virtual? ¿Y él desde su casa, después de ver a Cristiano Ronaldo, está dando? Claro, como debe ser. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Ya, pero pausale pues. Disminuye el volumen. Ya les he disminuido todo. Ya, al máximo. Al máximo. Ya, listo. Ya, entonces ya acabamos, tranquilos, ¿ya? Entonces, el de tipo 1, síndrome de Werner, enfermedad hereditaria infrecuente, las 3P ya les he dicho, ¿no? Entonces va a haber un hiperparatiroidismo primario, más frecuente, 95% a nivel del páncreas, ¿no? Tumores neuroendocrinos, pancreáticos, pueden ser funcionantes a nivel de la hipófisis, el más frecuente a nivel de la mujer, prolactinoma, ¿no? Secreción, galactorrea, pérdida de líbido, abortos espontáneos, ¿no? A nivel del duodeno, esto ya lo hemos visto conmigo, los gastrinomas, MEN1, duodenales, pancreáticos. Bájale pues, ¿qué te hace? Ya 3 veces te tengo que decir. No, bajado, ya no baja más. Pero ponlo en Mute, modo pucha. llamada. O sea, acá, en esta esquina, Silenciar. en esa. ¿Cómo lo voy a decir? ¿Qué? Entonces, ya, pero salite un ratito, pues ya acabamos. Gracias por el más tiempo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Mutación del MEN1, ¿ok? Vamos a ver, de la menina es el componente, varios complejos del factor de transcripción diferentes, activan o inhiben la oncogenia. Va a haber mutaciones dominantes, ya hemos visto, síndrome de Solier-Ellison también,
nefrolitiasis, ya, te tienes que salir nomás vos, ya no puedo contigo. ¿Lo apagas o te sales? No, Voy atrás. tienes que priorizar. Imagínate si yo me pongo a ver el partido. No, pues, Sí. ya. ¿Y por qué se divide? ¿Por qué no hay tres, men 3? Porque el 2A y el 2B son muy similares. Entonces han querido hacer un subtipo, ¿no? Por eso se pasa directamente al 4. Entonces, a este nivel del 2, de manera esquemática, vamos a ver hiperplasia paratiroidea, el carcinoma medular de tiroides. Eso ya lo hemos visto. Vamos a ver un tumor que nace de las células C que producen calcitonina y el feocromocitoma, que lo hemos visto previamente. El MEN2B ya está asociado a neuromas de la mucosa, el síndrome marfanoide, ¿no? Que son pacientes con alteraciones a nivel del cardíacas, son pacientes altos tienen las extremidades largas, ¿no? Y también comparte con el 2A, 2B, el carcinoma medular, como el feocromocitoma. Por eso se caracteriza como un subtipo, ¿no? Entonces, de esa manera, hemos visto el síndrome de Ziegler, que es el 2A, feocromocitoma medular, que esto lo hemos visto aquí. Este es el carcinoma medular. Vamos a ver una neoplasia maligna que tiene esas características neuroendocrinas. ¿Cuáles? Otra vez lo repito, esa cromatina granular tipo sal y pimienta que va a ser positiva para ¿qué? ¿Para qué? Para sinaptofisina y cromogranin A, ¿no? Con ejes vasculares a este nivel. Que eso, si nosotros realizamos inmunohistoquímica, va a marcar de manera positiva en este tipo de células, la célula C, ¿no? Eso sería en el síndrome de Ziegler, que es similar al 2B, va a haber mutación del RED también. A diferencia del anterior, comparten el feocromocitoma, comparten el carcinoma medular, ¿no? Pero acompañan, a diferencia del anterior, los neuromas o los ganglioneuromas a nivel de la piel, mucosa, ojos, párpados, respiratorio, digestivo y el hábito marfanoide. Son pacientes altos con extremidades largas, con alteraciones cardíacas, ¿no? Y por último, el MEN4, que son pacientes con características similares, pacientes que son igual al síndrome de MEN1, con mutación germinal, a diferencia del anterior, con CDKN1B, ¿no? Y hasta ahí llegamos, ¿no? Esto lo dejamos.